Durante los últimos años, las empresas venezolanas han tenido que prepararse para trabajar en un entorno inflacionario. Trabajar en un entorno inflacionario implica revisar tus procesos, asegurarte de que tu logística y de que tu capacidad de respuesta esté preparada para un entorno inflacionario. Ahora bien, durante los últimos meses se ha abierto un debate de si realmente las empresas venezolanas tendrían que prepararse para una situación o un entorno de hiperinflación. Como ustedes saben, hiperinflación, técnicamente hablando, desde el punto de vista contable, se considera que en un periodo en forma acumulada de 3 años se supera el 100%, estaríamos en hiperinflación. En términos económicos, se considera que cuando una inflación en un mes supera el 50%, estaríamos hablando de hiperinflación. Desde el punto de vista técnico y teórico esto está muy bien, pero desde el punto de vista empresarial requerimos de algunos mecanismos o de algunas alertas que nos permitan entender realmente qué significa estar en inflación o qué significa estar en hiperinflación. La verdad es que luego de algunos meses de estar analizando la situación, en PwC Venezuela hemos llegado a la conclusión de que se requiere de un nuevo concepto que explique esta nueva realidad. Y consideramos que ese concepto es multiinflación. En realidad en Venezuela nos conseguimos con sectores que están operando en economías inflacionarias y otros sectores que probablemente ya estén trabajando en economías hiperinflacionarias. ¿Qué significa una economía multiinflacionaria? Es aquella en la cual conviven en un mismo periodo de tiempo distintos niveles de inflación para cada empresa o para cada sector. Es decir, te puedes conseguir con empresas que están operando con inflaciones menores al 100% y en ese mismo periodo de tiempo y en esa misma economía, empresas que están operando con inflaciones superiores al 200, 300, 400 o 500%. Las primeras estarían trabajando en un entorno de inflación y la segunda de hiperinflación. Pero ese conjunto nos lleva a pensar de que la mejor forma de describir esta realidad es que estamos en una economía multiinflacionaria. ¿Qué significa esto? Significa entonces que en esta nueva realidad la empresa debe preparar sus procesos, debe preparar su talento, debe preparar su tecnología, debe preparar su capacidad de ser sostenible en el tiempo, debe preparar nuevos servicios o nuevos productos, debe estar atento de su estrategia para poder gestionar este entorno de multiinflación. De no hacerlo, corres el riesgo de desaparecer como empresa o como organización, porque la poca capacidad de adaptación para enfrentarte a estos distintos entornos puede hacer en que tu respuesta sea muy tardía o tu respuesta sea incorrecta para enfrentar esta nueva realidad. Una de las cosas que debemos hacer en una economía multiinflacionaria es revisar nuestro sistema de información. Los sistemas de información tradicionalmente, desde el punto de vista de lo que son los estados financieros, tenemos el balance general, tenemos el ganancias y pérdidas, tenemos nuestra estructura de costos de ventas y gastos, tenemos el presupuesto y tenemos el flujo de caja. En una economía multiinflacionaria, la vigencia o la importancia relativa de cada uno de ellos cambia. Y vemos cómo el balance general y el ganancias y pérdidas, que aun cuando siguen siendo importantes, pierden importancia relativa. Y surgen nuevos actores, como es el flujo de efectivo. El flujo de efectivo cobra una importancia vital como un predictor temprano de lo que va a ser la realidad futura en los próximos días o en los próximos meses. Es la primera señal de que algo anda o no anda bien. En el caso particular del presupuesto, pierde totalmente vigencia el presupuesto tradicional al cual veníamos acostumbrados a trabajar y surge más bien un nuevo concepto de presupuesto móvil, es decir, un presupuesto que dependiendo dentro de esa economía multiinflacionaria donde estés ubicado, si estás más ubicado hacia el lado de inflación o de hiperinflación, en esa misma medida tendrás que cambiar ese presupuesto móvil. Si estás en hiperinflación, pues tendrás que cambiarlo mucho más rápido que si estás dentro del entorno inflacionario. Pero
surge un nuevo elemento, yo diría que es fundamental y primordial respecto a los anteriores, que es el conocer cuál es tu inflación interna. Normalmente preguntamos o esperamos a que los organismos competentes publiquen el índice de precios al consumidor o le preguntamos a un determinado especialista cuánto es la inflación. Cuando realmente la pregunta que deberíamos hacernos es cuánto es nuestra inflación, cuál es la inflación interna de la empresa. Porque en la medida en que tú conozcas cuál es la inflación interna de la empresa, en esa misma medida podrás trabajar para responder a tu realidad. En un ejercicio reciente, en un estudio reciente que hicimos con 60 empresas, conseguimos que al hacerle la pregunta si habían calculado o no cuál era su inflación interna, nos conseguimos que un porcentaje importante de empresas en Venezuela no conocen cuál es su inflación interna, lo cual, a nuestro modo de ver, es un error no conocer cuál es tu inflación interna, porque puedes estar tomando decisiones erradas al no conocer cuál es tu realidad. Y solamente te puedes estar llevando por lo que indique el mercado o por lo que indique algún analista que lo que está mostrando es un índice macroeconómico, pero no un índice específico como el que tú requieres. Otro elemento importante en una economía como la que estamos viviendo es transparencia y compartir la información. Y de alguna forma, cuando decimos que en PwC Venezuela nuestra inflación es del 380%, lo que estamos buscando es eso, es momento de compartir con los distintos grupos de interés. Porque a diferencia de cuando estamos en inflación o en hiperinflación, que básicamente los rangos de diferencia de los niveles de inflación son mínimos, en una economía multiinflacionaria los rangos pueden ser muy diversos. Ejemplo, te puedes conseguir que un proveedor, su inflación interna sea del 90% y de otro sea del 500%. Obviamente que el tratamiento que debes darle a los distintos grupos de interés va a ser diferente en función de cuál es su nivel de inflación. Y esto es uno de los aspectos quizás más relevantes de describir y de identificar cuándo estamos o no estamos en una economía multiinflacionaria. En un estudio recientemente llevado a cabo por PwC Venezuela, a unas 60 empresas, obtuvimos los siguientes resultados. A la pregunta de si conocía o no cuál era su inflación interna, nos conseguimos con que el 35% de las empresas no conoce su inflación interna. De aquellas que habían calculado su inflación interna, nos resultó que el 30% mostró que su inflación interna oscilaba entre 150 y 200% para el 30 de noviembre, mientras que aproximadamente el 10% reportaba inflaciones menores al 100% y otro 10% mostraba inflaciones superiores al 30%. Esto es un claro ejemplo de cómo estamos en una economía multiinflacionaria. 30% reporta entre 150 y 200% y luego tenemos unos extremos que están reportando relativas, digamos relativas porque por supuesto que todavía 100% es una inflación alta, pero por eso me refiero a relativas, inflaciones del 100% y por otro lado inflaciones superiores al 300% anual. Otro dato curioso está que cuando le preguntamos sobre la oportunidad de esa información, con qué frecuencia se está obteniendo, resulta que las empresas, si bien están calculando la inflación interna en un alto porcentaje, resulta que no lo estamos haciendo en forma apropiada o en forma oportuna. ¿Qué pasa con esto? Que si, como muestra el estudio, hay empresas que en el mes de noviembre están reportando inflaciones superiores al 30%. Probablemente esas empresas estén entrando ya en un periodo de hiperinflación y si la información se obtiene tardíamente y no en los primeros días del mes siguiente, de poco sirve o cuando se obtenga puede ser muy tarde. De ahí la importancia de que no solo se calcule la inflación interna, sino la periodicidad y oportunidad con la cual se calcule la misma. Ya para finalizar, vamos a hacer algunas conclusiones. En primer lugar, debemos tomar conciencia de que estamos en un entorno multiinflacionario, donde debemos conocer cuál es la realidad de nuestros proveedores y de nuestros clientes para llevar a cabo negociaciones que sean efectivas
y transparentes para afrontar conjuntamente esta nueva realidad. Calcular la inflación interna. Otra recomendación, revisar los balances o los balance scorecard, o sea, cuáles son nuestros indicadores de gestión. ¿Siguen siendo pertinentes los indicadores de gestión que utilizábamos hace 1, 2, 3 años? ¿O es necesario focalizarnos a nuevos indicadores de gestión? Nosotros pensamos que es necesario nuevos indicadores de gestión. No solamente el foco en el flujo de efectivo, como hemos comentado, que se convierte en el rey, sino también en otros indicadores relacionados con abastecimiento, con capacidad de respuesta de nuestros proveedores. Por lo tanto, cada quien tendrá que analizar su situación y determinar cuáles van a ser esos nuevos indicadores de gestión que nos van a alertar tempranamente de la realidad de nuestro entorno y de la empresa. Los estados financieros, como hemos comentado, hay que ver cuáles de ellos pierden relevancia. No es que dejen de ser importantes, sino que pierden relevancia para un momento dado. Ver con mucho criterio y con mucho juicio el uso del presupuesto, que se nos puede convertir en un presupuesto en poco tiempo en obsoleto. Y si esa es la guía para la toma de decisiones, podemos estar tomando malas decisiones. Es importante señalar también como parte de estas conclusiones o sugerencias que el estar en una economía multiinflacionaria está directamente relacionado con que tenemos una diversidad de tasas de cambio que al fin y al cabo son las que están marcando el que tengamos un entorno de multiinflación. En la medida en que el gap o el rango entre los distintos tipos de cambio se haga mayor, en esa misma medida tendremos una economía mucho más multiinflacionaria. En la medida en que ese gap se vaya cerrando, pues volveremos a un esquema de inflación o de hiperinflación, donde los distintos actores están en situaciones similares. Pero mientras tanto, mientras se mantenga ese gap, podemos decir y señalar que estamos en una economía multiinflacionaria. Y ya para finalizar, y no por eso menos importante, sino todo lo contrario, el aspecto más importante es el talento. Hay que cuidar el talento en una economía multiinflacionaria. Un talento que es necesario no solamente para superar la crisis, sino que va a ser necesario para afrontar un mejor porvenir. Muchas gracias.